Juntos por la Paz, CONADIC, Gobierno de México. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidas, bienvenidos a CONADIC Te Escucha. Es un programa en vivo y el día de hoy vamos a hablar sobre el cerebro y la relación con el consumo de sustancias psicoactivas. Es un tema interesante, la verdad es que lo escuchamos por todos lados, la relación sobre cómo es que las sustancias de las que se usan en la calle, que usamos todos los días, que se usan para alterar el estado de ánimo, para aumentar la energía, reducir la ansiedad o cambiar la percepción, cómo funcionan, cómo entender el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas, cómo entender el uso de drogas en general, es lo que nos va a ocupar en esta plática del día de hoy. En realidad hay muchas preguntas que hacernos sobre qué es el consumo de drogas. La verdad es que llamamos drogas o sustancias a las sustancias que tienen actividad sobre el sistema nervioso central. Y a estas sustancias les llamamos sustancias psicoactivas. Las sustancias son en sí elementos inertes que no tienen vida ni actividad propia, pero cuando entran en acción, en interacción con nuestro organismo, particularmente sobre el tejido del sistema nervioso central, es cuando nos interesa más sus efectos. Pero antes de profundizar sobre esto, quiero poner un contexto muy general sobre qué hay sobre el uso de sustancias psicoactivas o sobre el uso de drogas, ¿no? Porque el término consumo o uso de drogas representa una mezcla muy compleja de conceptos, de ideas, de problemáticas. Hay muchas preguntas científicas que nos hemos hecho, hay temas legales, hay dilemas morales y muchas otras. No es posible que entendamos o que estudiemos la biología que subyace a los efectos de las sustancias psicoactivas sin considerar siempre efectos como la psicología de las conductas que están relacionadas al consumo, las influencias sociales
que tenemos sobre el consumo de estas sustancias, sobre las drogas, y las reacciones que hay, tanto individuales como colectivas, relacionadas con el consumo de drogas. Y también quiero hablar de algunos principios generales que es muy importante tener en cuenta. En primer lugar, es que el uso de una sustancia no necesariamente es abuso. Aunque la mayoría de las personas que consumen una sustancia que afecta el sistema nervioso central, lo usan de una manera que no necesariamente deba definirse como abuso o como dependencia. Hay un montón de definiciones que vale la pena revisar de a qué nos vamos a referir con uso, abuso y dependencia. La verdad es que afortunadamente la mayoría de las personas que tienen contacto con alguna de estas sustancias no tienen en realidad un problema que podamos llamar abuso o dependencia. También es importante considerar que de cada sustancia, de cada fármaco, de cada droga, vamos a llamarle droga o fármaco o cualquier sustancia que tiene acción sobre el organismo. Y me voy a referir especialmente a las sustancias psicoactivas. Entonces, consideremos que aunque una persona busca un efecto de una sustancia psicoactiva como relajarse, como mantener el estado de alerta o producir o acentuar un estado de euforia, ¿no? de gozo, al consumir una sustancia, definitivamente no es el único efecto que tiene. La mayoría de las sustancias tienen muchos efectos. Algunos efectos pueden ocurrir en el sistema nervioso central, pero otros tantos en otros órganos, ¿no? Por ejemplo, vamos a considerar qué ocurre si una sustancia que nos ayuda a relajarnos actúa en muchos sitios del cerebro que son mediadores de la regulación de la ansiedad o de la alerta o del estrés, pero también puede tener acciones sobre la coordinación motora. Este es el caso del alcohol, por ejemplo, ¿no? Que reduce la ansiedad, pero a cierta dosis tiene actividad sobre la coordinación motora, o sobre el estado de alerta, o sobre la velocidad para responder a situaciones, sobre los reflejos. Entonces, bueno, ya tenemos dos elementos importantes. Uno, que el uso no es abuso siempre, que cada fármaco, cada sustancia tiene múltiples efectos. Ojo, no siempre son los que se busca como el efecto primario o quien lo está consumiendo. Otro elemento más a recordar es que los efectos de las sustancias psicoactivas, de las drogas psicoactivas, están enormemente influenciadas por la historia personal de aquel que las consume y por las expectativas del usuario. Esto lo han llamado como set and setting. O sea, ¿cuál es el efecto de mi estado mental sobre el efecto de la sustancia? O más bien, la sustancia va a depender en sus efectos de mi estado mental, pero también del contexto, del setting. Y esto es muy importante. No es lo mismo que yo me beba una copa de vino tinto en una tarde relajada de fin de semana con amigos y estamos hablando de cosas agradables, a que me la tome en el ambiente de trabajo. Va a tener efectos totalmente diferentes y el contexto define muchísimo lo que va a ocurrir, tanto para funcionar mal o para buscar el efecto deseado. Hablábamos entonces también de que hay diferentes efectos, ya tenemos varios puntos. Uno más, recordemos que las drogas, las sustancias per se, no son ni buenas ni malas, son sustancias. Quienes pensamos, quienes vivimos en sociedad somos nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, no podemos decir que haya drogas buenas o malas, ¿no? Más bien, la relación que tienen o que tenemos todas las personas con las sustancias psicoactivas es la que tenemos que evaluar, si puede ayudarnos o si está deteriorando algunas de las funciones que tenemos. Todo esto es muy importante de tenerlo en mente. Y bueno, recordemos, las acciones de las sustancias en el sistema nervioso central tienen que ver con un elemento importantísimo. El cerebro y en general el sistema nervioso central, entendido como todos los componentes que están en el cerebro y algunos de sus accesorios, funcionan tanto químicamente como eléctricamente. Y en el nivel eléctrico, pues
funcionan dando disparos eléctricos que ocurren a partir de un cambio en los electrolitos, en los iones que hay dentro de las células. Y este cambio es muy delicado. Muchos neurotransmisores son los que van determinando cómo es que se va a modular los disparos de estas neuronas. Si se hacen más rápidos, si se hacen más intensos, si se hacen más lentos, si se hacen más prolongados, si deben adaptarse o no. Y para esto, nuestro cerebro estamos dotados de neurotransmisores, de un sistema de comunicación en el sistema nervioso central basado en algunas sustancias que es en donde actúan la mayoría de las sustancias psicoactivas. Estas sustancias, al actuar en estos receptores, tienen efectos cambiando la actividad eléctrica de muchas de estas neuronas. Y estos efectos ocurren a diferentes niveles, tanto en el sistema nervioso central, esto es en el cerebro, a niveles de pensamiento, de transmisión y procesamiento de información o de memoria o de percepción, tanto como el sistema autonómico. Y tenemos que tener muy claro que estos efectos pueden ocurrir en ambos sistemas. El sistema nervioso autónomo es el que regula el tono muscular, es el que regula el movimiento visceral de los intestinos, es el que nos permite regular el tono muscular para mantener la postura erguida, la coordinación, los reflejos, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que algunas sustancias pueden tener efectos en estos elementos, en el tono muscular, en la coordinación, en la presión arterial. Por lo tanto, son elementos que tenemos que tener en cuenta siempre. Y bueno, hablábamos de los neurotransmisores en el sistema nervioso central. En este sistema hay vías químicas especializadas que se manejan con neurotransmisores. Los más importantes de ellos, que los habrán escuchado, son la dopamina, la acetilcolina, la norepinefrina y la serotonina, entre otras tantas. Hay sistemas opioides también. Y las estructuras cerebrales en el cerebro son clave para cada una de estas funciones. Por ejemplo, para la dopamina, la función de focalizar la atención, de aumentar la energía, de poner todo el sistema nervioso al servicio de una tarea específica, ocurren con este neurotransmisor. La acetilcolina es un neurotransmisor que está más bien dedicado al control musculoesquelético, pero también para la memoria, por ejemplo. La norepinefrina para mantener acciones de manera sostenida, y la serotonina tiene que ver con el sueño, tiene que ver con la regulación del ánimo, tiene que ver con conductas como evitación del daño. Por lo tanto, las sustancias, la mayoría de las sustancias que se usan de manera recreativa o para alterar el estado de ánimo, tienen efecto en la mayoría de estos neurotransmisores. Hay un neurotransmisor muy importante que es el GABA y glutamato. El GABA es el más importante de los neurotransmisores inhibitorios. GABA viene de ácido gamma aminobutírico y es el sistema con el que, a través del cual tiene sus efectos, por ejemplo, el alcohol. El alcohol actúa sobre los receptores de GABA, inhibe por las regiones del cerebro, en primer lugar las que son inhibidoras, ¿no? Las frontales, produce desinhibición, pero también interactúa con mecanismos de memoria y con mecanismos de ansiedad. Es muy importante entender esto porque todos los sistemas de neurotransmisión tienden a adaptarse. Si les ponemos una sustancia que actúa sobre ese sistema, a la larga el sistema se va a ir adaptando a su presencia y va a depender de la dosis, de con cuánta frecuencia utilizamos las sustancias, en qué momento las utilizamos y con qué fin las utilizamos. Les quiero comentar ahora que
se ha dividido a las sustancias psicoactivas en diferentes grupos. Voy a ponerlo de esta manera. Hay una lámina que la van a ver en un momento, en donde vemos, por un lado están los depresores del sistema nervioso central, allí se encuentran los barbitúricos, hay pocos ahora, el alcohol, los sedantes que se usan para inducir el sueño y los inhalables, por ejemplo. Todos estos trabajan con este ácido gamma-aminobutírico sobre ese sistema, sobre GABA. Analgésicos, que en su mayoría funcionan sobre los sistemas opioides. Sistemas opioides son aquellos que se parecen a la morfina, por ejemplo, pero que produce nuestro cuerpo. Tenemos receptores para ellos. Y allí se encuentra la morfina, que se obtiene de la amapola, la codeína y la heroína, que también se obtienen de allí, y la metadona, por ejemplo. Son analgésicos, pero que también producen un cambio en el estado de ánimo. Tienen uso médico también, es muy importante. Luego, por otro lado, tenemos estimulantes del sistema nervioso central, como las anfetaminas, la cocaína, la nicotina, la cafeína. Es bien importante, la mayoría de los estimulantes lo que producen es que aumentan el estado de alerta, aumentan la reactividad, reducen la sensación de cansancio y algunos de ellos pueden aumentar la capacidad de focalizar la atención. Tienen cada uno de estos grupos sus problemáticas, los vamos a mencionar brevemente, pero me interesa hablarles de los grupos de sustancias. Luego están las sustancias alucinógenas o alucinógenos, que ahora les hemos llamado también de otra manera, se les llama enteógenos, se les ha llamado sustancias psicodislépticas, y ahí está la mescalina, el LSD, el PCP, el éxtasis o MDMA, y se ha colocado allí también la cannabis por mucho tiempo. Muchos de estos, aunque se había asumido que no tenían ningún uso médico, ningún uso como terapéutica, ahora sabemos que el potencial de muchos de ellos para tratar estados depresivos, para tratar ansiedad, existe. Por lo tanto, ya muchas de estas sustancias no se van a colocar en esta categoría de aquellas que no tenían uso médico o terapéutico. Luego, por otro lado, están los medicamentos, las sustancias psicoactivas que tienen uso terapéutico, como la fluoxetina, el haloperidol, el metilfenidato, que vale la pena decir que entre los medicamentos de uso psicoterapéutico, como tratamiento para las alteraciones psiquiátricas o estados mentales, muchas se parecen muchísimo a las sustancias de abuso. La diferencia es que sabemos las dosis, sabemos los efectos a largo plazo, sabemos en qué momento pueden utilizarse, lo cual no ocurre con las sustancias de calle, básicamente por la exclusión, por el no acceso a la información. Por eso buscamos que el uso de las sustancias sea altamente informado, es lo que más protege en realidad a la población. Bueno, un elemento más que tengo que explicar es que tenemos que saber de cada sustancia cómo es que se mueve en el organismo y cómo actúa directamente en el sistema. Entender cómo se mueve le llamamos farmacocinética. Y esto nos explica, por un lado, cómo es que una sustancia es administrada. Es diferente el efecto que vamos a tener de una sustancia que es administrada por la boca o por vía enteral o por la vía sanguínea, ¿no?, parenteral, o inhalada como un vapor o como un humo, o a partir de la piel. Cada una de estas vías de administración va a producir efectos absolutamente diferentes. Por ejemplo, todas las sustancias que son tomadas van a pasar por el hígado, van a ser metabolizadas y la parte que llega al cerebro va a ser más bien lenta, va a ser una fracción de lo que se come y va a tener efecto en otros órganos. Las vías inhalada, aspirada, intravenosa tienen una acción mucho más rápida y que llega al cerebro en muy poco tiempo, igual que la vía sublingual. Es bien importante saber, por ejemplo, que para la administración oral es muy importante, por ejemplo, el sabor, la cantidad de un líquido que se va a tomar, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en el alcohol. Del alcohol, como hay mucha información, es
fácil aprender cuánto debe tomarse antes de tener efectos secundarios. ¿Cómo sabe si una bebida es fuerte o si una bebida está muy, muy diluida, por ejemplo? Si está añadida con otros saborizantes. Todos estos elementos son muy importantes para entender por qué es más apetecible una sustancia o no lo es, ¿no? Y las otras vías, las que son parenterales, ofrecen muchos más riesgos porque el administrar una dosis más concentrada puede traer efectos muy severos en muy poco tiempo y retirar esta sustancia del sistema costará mucho más trabajo, ¿no? Si lo tomamos oral, pues podemos inducir el vómito, pero si entró por la vena, si entró inhalada, si entró por otra vía, nos trae más problemas. Comento esto porque es muy importante entender esto para poder tener una idea de cómo va a actuar en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es muy sensible a la velocidad a la que una sustancia actúa, cuánto tiempo está actuando en nuestro sistema y cuán rápido se elimina. Sabemos, por ejemplo, que las sustancias que se eliminan más rápido producen más apetencia para utilizar de nuevo esa sustancia, especialmente aquellas que actúan sobre dopamina, sobre norepinefrina y algunos opiáceos. Y bueno, es muy importante mencionarlo porque esta duración nos va a explicar por un lado, cuál es el efecto que está mitigando, ¿no?, la sustancia. En la mayoría de los casos, los estimulantes, por ejemplo, como la cocaína, lo que hace es generar rápidamente una sobreactivación en momentos de cansancio o de intoxicación por alcohol o de malestar, en donde se siente poca potencia, poco poder, incluso cuando hay poca energía sexual. Desde luego que inducir este efecto a niveles del cerebro que son muy arcaicos, muy viejos, que operan instintos, fuerza, capacidad de reacción, pues ese es el efecto. Si dura muy poquito, probablemente estando en un contexto en donde se busca tener más actividad, más reacción, vamos a tener necesidad de utilizar de nuevo una dosis. Eso conlleva a un estado en donde probablemente se asocie con estarlo usando repetidamente, ¿no? Y eso es un componente psicológico que finalmente refuerza el uso de una sustancia. Y acordémonos, siempre el contexto es importante. Si esto además gratifica porque quien lo está usando está en un ambiente social en donde tener energía para bailar, tener energía para estar haciendo actividad sexual o erótica o de cortejo, pues claro que es una gratificación muy fuerte, ¿no? Y además, si se combina con sustancias como el alcohol, que pueden ser muy, muy degustables, que son dulces, que tienen aromas, y además hay música, bueno, pues hay que entender que ese es uno de esos elementos tan importantes para el efecto. Bueno, ahora, hay que hablar de algo muy importante y es cómo es que las sustancias actúan básicamente mejorando el estado de ánimo. ¿Quién consume una sustancia para sentirse mal? La verdad es que nadie. Nuestro cerebro no está hecho para sentirnos mal. El cerebro está hecho para buscar cómo nos adaptamos al medio. Entonces, el uso de una sustancia, la mayoría de las ocasiones, es porque quien la usa busca adaptarse a una situación. Y eso es gratificante en sí mismo. Por ejemplo, alguna persona que viva con mucha ansiedad social, cuando consume alcohol, va a reducir la ansiedad y además, si recordamos este elemento que es el contexto en donde el alcohol se consume en situaciones sociales, es como un facilitador, pues claro que se va a poder interactuar con más facilidad. Sin embargo, si el alcohol interfiere con la relación de espejeo emocional, por ejemplo, que tenemos con los hijos, con los menores a quienes estamos criando, probablemente no sea exactamente lo que necesitamos y esté generando una alteración en el sistema
de regulación. Como decía hace un momento, la mayoría de las sustancias lo que hacen es, en quien las consume, es tratar de adaptarlo. Y el problema más importante que tenemos es cuando ese consumo, en lugar de adaptarnos, nos lleva a estados disfuncionales. Es bien importante mencionar, por ejemplo, hablé del caso del alcohol, el caso de los opiáceos, que en México es un problema muy pequeño que, aunque va creciendo, tenemos que mencionarlo. En los Estados Unidos, por ejemplo, el uso de los opiáceos ha sido utilizado para mitigar el dolor. Hubo una campaña enorme en Estados Unidos para prescripción de medicamentos analgésicos del grupo opioide. Muchas personas empezaron a utilizarlos de manera recurrente hasta que generaron alguna dependencia. Y el tema es que pues, muchos de los sistemas de salud privados allá no podían estar proveyendo estos medicamentos y se cortaron, de hecho, el suministro de muchos de ellos, y por lo tanto muchos usuarios buscaron estas sustancias en la calle. El problema entonces es que lo que tenemos en ese caso es que muchas personas han tenido sobredosis. Uno de los grandes problemas es que los opiáceos tienen como efecto secundario la supresión de la actividad del centro respiratorio. Por lo tanto, quien tiene una sobredosis de opiáceos fácilmente dejará de respirar. Ese es el problema enorme de la sobredosis, que ahora sabemos que tiene que manejarse con antagonistas opiáceos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué cambios ocurren en el cerebro? Voy a llegar a este último punto con el uso de las sustancias. En realidad, lo que ocurre con el uso de las sustancias es que cuando el ambiente en el que vivimos está empobrecido, cuando no hay situaciones, elementos que nos generen relevancia, que nos interesen, ¿no? Si no tenemos actividades deportivas, actividades sociales, actividades culturales, lo que se va volviendo relevante es el consumo, porque mitiga, por un lado, una condición de dolor, de aburrimiento o de baja energía o de falta de capacidad para integrarnos a actividades y, por lo tanto, nos adapta y nos maladapta al final. Vale la pena mencionar que, por ejemplo, en el caso de los estimulantes, en el mundo, la mayoría del consumo de estimulantes ocurre para poderse adaptar al ritmo de trabajo, al ritmo de estudio. Ocurre en lugares en donde hay trabajo en maquiladoras, por ejemplo, y la única manera de lograr hacer 1 o 2 turnos es utilizando estimulantes. O estudiantes que empiezan a usar anfetaminas para poder desvelarse y estudiar 3 noches seguidas, ¿no? Esto lo vemos en estudiantes de medicina, bueno, en todo el mundo. Pescadores nos han platicado cómo para poder mantener haciendo inmersiones y sacar más ostras, más productos del mar en menos tiempo cuando vienen los barcos extranjeros y venden a buen precio este producto, pues consumen estimulantes para poder hacer muchas inmersiones. El problema acaba siendo que se hacen problemas de descompresión. Y así, entonces, lo que quiero explicar con esto es que la mayoría de las sustancias primero son consumidas en la búsqueda de adaptarse a una situación y entonces tenemos que identificar cuáles son las situaciones a las que la persona que ha consumido trataba de adaptarse. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, si entendemos esta conexión entre a qué me traté de adaptar, tanto al trabajo, al ambiente social, al ambiente familiar, usando una sustancia, es posible ayudar desde antes de que haya un problema importante. Eso es lo que más nos importa. Y recordemos una cosa, el abuso, el consumo de sustancias en realidad trae problemas, afortunadamente, en pocas personas. Digamos que de cada 10, una tendrá problemas importantes con el consumo de sustancias. Varía un poco para cada grupo de ellas.
Este tema de qué tan relevante resulta el mundo en el que estamos, le hemos llamado el efecto de los ambientes enriquecidos. Los ambientes enriquecidos resulta que en estudios animales, los ambientes enriquecidos en donde se ponen juguetitos todos los días y los ratones están resolviendo problemas, resulta que cuando se exponen a sustancias, al final las sustancias no les son relevantes, ¿no? Y este mismo fenómeno podemos verlo en los humanos. Cuando tenemos personas que experimentan con sustancias, pero llevan una vida académica, una vida deportiva, una vida social, una vida cultural intensa, es muy probable que el uso de una sustancia acabe siendo poco relevante para la mayoría de las actividades. Y si vemos quiénes tienen más problemas con el uso de sustancias, son aquellos que han visto sus ambientes personales empobrecidos, paulatinamente empobrecidos. Y pienso que es muy importante que tengamos claro esto. El cerebro se construye socialmente, lo construimos desde que nacemos, casi hasta que nos morimos, a partir de nuestra interacción social, de nuestra interacción individual, pero sobre todo cómo es que interactuamos con los demás a partir de elementos culturales, sociales y cómo vivimos nuestro cuerpo. Por lo tanto, no debemos olvidarnos de que las sustancias no son moléculas que actúen y dominen a una persona de forma automática, sino que interactúan con toda nuestra capacidad de producir mente, de construir el cerebro, con todos estos niveles. Y esta es la parte luminosa. Construir el cerebro significa que nuestro cerebro tiene plasticidad, que podemos adaptarnos a muchas otras cosas, podemos crear. Así es que cada vez que hablamos de los problemas relacionados con sustancias y cómo es que las sustancias lo alteran, afortunadamente tenemos algo todavía más potente, que es nuestra actividad social, nuestro enriquecimiento cultural y afortunadamente entender que el cerebro se modifica con cada una de nuestras actividades, con cada una de las pasiones que ponemos sobre nuestro trabajo, nuestro estudio y nuestra cultura, nuestras prácticas culturales que son importantísimas. Muchas de ellas modifican el cerebro de una manera mucho más potente que como lo hacen las sustancias. De esta manera, lo que quiero dejar como un mensaje muy breve es que todos nosotros podemos estar haciendo bien a nuestro cerebro, manteniendo una vida enriquecida, una vida con cosas que nos interesen, con una manera de interacción sana, de interacción con los demás. La capacidad que tenemos para actuar con los demás es uno de los elementos más importantes para modificar el cerebro. Recuerden, las sustancias tienen mucho más efecto en aquellos que se van aislando, que van quedando excluidos de la sociedad. Finalmente, la capacidad que tenemos para conectar con los demás, para entender las emociones de los demás, es mucho mayor que lo que las sustancias en general hacen con las personas. Entonces, tenemos que considerar siempre cómo es que interactuamos con los demás. Nuestra mente la construimos así. Espero que algunos conceptos hayan quedado claros. El tiempo es breve, la idea es dejar más preguntas que respuestas. Desde luego, con muchísimo gusto vamos a dejar una saga de pláticas como esta, en la que podamos profundizar sobre algunas sustancias en particular, sobre cómo evitar algunos problemas que tenemos relacionados a ellas y cómo identificar en dónde estamos en mayor riesgo de tener problemas tanto físicos como en nuestro procesamiento mental con el uso de cada una de ellas. Muchísimas gracias. Los esperamos aquí en nuestro programa CONADIC Te Escucha, programa en vivo, cada semana. Muchas gracias a todos. Esperamos sus comentarios y síganos, por favor, en las redes sociales.
Hay fiesta en casa de Paula. Pandemia, güey. Mejor ni salgo. No me quiero contagiar ni contagiar a mis abuelos. Ay, ¿no están hartos de estar encerrados? Y va a haber de todo. No, güey. ¿Por unas chelas te quieres arriesgar? ¡Aburrida! Ana tiene razón. Mejor una videollamada, ¿va? Tienes la libertad de elegir tu forma de vivir. Si necesitas apoyo, Conadic te escucha. Juntos por la paz, Conadic. Gobierno de México. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. Juntos por la paz. Conadic. Conadic. Gobierno de México. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. Juntos por la paz. Conadic. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial. Gobierno de México.